buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Radio Eleuteria. Soy Santiago Said y el tema de la sesión de hoy es la presentación del libro Liberalismo de Ludwig von Mises. Yo tengo la edición que publicó Planeta Agostini, cedido precisamente de la editorial que justamente se llama Unión Editorial. Sin embargo, yo lo tengo en Planeta Agostini de la colección Obras Maestras del Pensamiento Contemporáneo. Y para no entrar en detalles editoriales, yo planeo en este momento entrar de lleno al contenido del libro. Y en la introducción que hace Ludwig von Mises, es la introducción que escribe en Estados Unidos, ofrece el siguiente dato histórico. Mises postula que Bismarck fue el que inauguró lo que se suele llamar Sozialpolitik en 1881, es decir, más de 50 años antes de que Roosevelt la copiara con su New Deal. Y lo que explica Mises en esta introducción es que la mayoría de los países industrializados de Europa adoptaron este sistema, es decir, un sistema en el cual el Estado se convierte en un Estado asistencialista con el objetivo de crear dependencia en la ciudadanía y asimismo crear lealtad con un objetivo un tanto oscuro, es decir, crear lealtad precisamente para las guerras venideras. Ese es el dato que ofrece Mises en la introducción que escribe de su libro, El Liberalismo, precisamente en Estados Unidos. Aunque este libro fue escrito originalmente en alemán y el año de la primera edición fue de 1927. Y es un dato bastante importante, el hecho de que Bismarck inauguró la Sozialpolitik en 1881. Ahora bien, Mises ofrece una definición propia de lo que es el liberalismo. Y para Mises, el liberalismo es una teoría que exclusivamente se interesa por la terrenal actuación del hombre. No promete al ser humano felicidad y contento, simplemente se interesa en la satisfacción de aquellos deseos que a través del mundo externo cabe atender. Ahora bien, al igual que el socialismo, el liberalismo persigue el mismo fin, es decir, el bienestar material general. Sin embargo, difiere con el socialismo en cuanto a los medios para alcanzarlo. El liberalismo es en sí mismo una disciplina impopular. A partir de una definición de libertad negativa, el individuo es el absoluto responsable de su existencia. En cambio, el socialismo es en sí mismo populista. El liberalismo promueve momentáneos sacrificios. ¿Esto qué quiere decir? Que el liberalismo, al menos como postulado político, es antipopulista, porque, digamos, una política liberal consiste en que el Estado no sea asistencialista, es decir, que no ofrezca educación gratuita, salud gratuita, servicios públicos gratuitos, que bueno, ya como sabemos, la palabra gratuito es una palabra inexistente, es un mito contemporáneo porque en realidad nada es gratis. Cuando suelen decir que algo es gratis es porque otras personas lo están pagando, es decir, aquellas personas que no gozan de ese beneficio. Por lo tanto, el liberalismo, vuelvo a repetirlo, es en sí mismo impopular, porque la mayoría de las personas aspiramos a que el Estado nos ofrezca todo lo que necesitamos. Sin embargo, las consecuencias de que el Estado se haga cargo de la mayoría de nuestras necesidades, bueno, precisamente convierte a una sociedad dependiente del Estado, con lealtad al Estado, y finalmente a largo plazo nosotros pagamos esos supuestos beneficios que nos ofrece y los pagamos multiplicado por 2 o por 10. Ahora bien, precisamente este postulado es bastante importante de comprender. El liberalismo como postulado político es impopular
precisamente porque la mayoría de la ciudadanía espera obtener beneficios del Estado. Así que bueno, imaginemos que un político en México o en cualquier país de Latinoamérica promueva precisamente una política liberal, una política estrictamente liberal en la cual el Estado ya no se va a ser responsable de los servicios y precisamente de las necesidades de una población, que sea la población misma la que se haga cargo de sus propias necesidades y que asuma la responsabilidad de sus propias necesidades. Bueno, pues por default sabemos que esas medidas políticas estrictamente liberales no van a ser votadas, porque de lo que vive un político es precisamente de prometer todas las necesidades cubiertas por parte del Estado. Y el Estado finalmente no produce ninguna riqueza. La función que tiene el Estado es únicamente la administración del dinero que nos extrae coactivamente a través de los impuestos y que muchas veces, bueno, nosotros sabemos, especialmente en América Latina, que los políticos latinoamericanos, y yo me atrevería a decir que en el resto del mundo, son muy malos administradores de nuestro dinero. Así que bueno, este postulado es bastante importante de comprender, que el liberalismo es una disciplina bastante impopular en términos políticos. Sin embargo, el socialismo le lleva una gran ventaja al liberalismo, y es que precisamente el socialismo promete el paraíso en la tierra, que a través de una metodología en la cual el Estado es el absoluto monopolio precisamente de los bienes y servicios por parte que ofrece a una sociedad, a una población civil. Así que bueno, este postulado es bastante importante de comprender. Posteriormente, Ludwig von Mises advierte que precisamente de ello se sirven los demagogos para tildar al liberalismo como enemigo del pueblo. Sí, bueno, es bastante común advertir el hecho de que muchos políticos se valen de esta cantaleta que nosotros ya estamos tan acostumbrados a escuchar, de que los, llamémosle, neoliberales, capitalistas, magnates, son los que quieren, perjudicar a la población a través de que el Estado ya no sea, el monopolio de la beneficencia, el monopolio de la bondad, de ofrecer bienes y servicios a través de los impuestos que pagamos todos nosotros. Y justamente estas son palabras muy sabias, es que precisamente de ellos se sirven los demagogos para tildar al liberalismo como enemigo del pueblo. Recordemos que las más atroces dictaduras de Europa, de Asia, de África y de América justamente fueron enemigas de los liberales. No quiero repetir nombres, pero nosotros tenemos en mente a quién nos referimos. Asimismo, la política antiliberal es una política de consumo de capital, porque amplía la provisión presente a costa de la futura. Asimismo, en una sociedad de libre mercado, y esto es otro punto que toca Mises en este libro, en una sociedad de libre mercado, es poco común los monopolios y cárteles. Esto va a ser explicado más adelante, si es que el tiempo no los permite, explicar por qué a través de libre mercado, es decir, en un sistema de competencias mercantiles, es improbable que existan monopolios, porque precisamente a través de la competencia tenemos muchas opciones a las cuales recurrir y no favorecer únicamente a una sola empresa. Y vuelvo a repetirlo, cuando el Estado se hace cargo de los servicios y bienes que son necesarios para una comunidad, justamente el Estado se convierte en el monopolio absoluto de todo. Posteriormente, Mises asegura que el socialismo promete la perfección material, física y económica. Y estos son algunas palabras de Trotsky, que escribió en Literatura y Revolución. Trotsky aseguraba que en la sociedad socialista el hombre común llegará a igualarse a un Aristóteles, un Goethe o un Marx.
y por encima de tales cumbres se alzarán picos aún mayores. Pero indica Mises, es precisamente tanto desvarío lo que atrae y convence a la mayoría. Aunque bueno, no a todos, yo creo que hay una gran parte de la población que no se cree semejante chorrada de la que decía Trotsky, que en una sociedad socialista, es decir, en una sociedad en la que cada individuo es autosuficiente, no solamente es su propio proveedor digamos, de comida, de servicios, sino que asimismo es su propio proveedor de objetos artísticos, filosóficos. Bueno, el hombre asimismo se va a convertir en un Aristóteles, en un Goethe o en un Marx. Finalmente es un desvarío, pero como indica Mises, es precisamente tanto desvarío lo que atrae y convence a la mayoría. Más adelante, Mises explica que en una sociedad basada en la división del trabajo y el respeto a la propiedad privada constituye el único sistema viable de cooperación humana. En cambio, en un orden colectivo en el que el Estado controla el destino de los medios de producción, es insostenible a largo plazo. ¿Por qué? Bueno, porque destruye los incentivos, la innovación y centraliza el poder, lo cual es algo bastante peligroso en una sociedad. Es decir, cuando el Estado centraliza el poder en su figura, bueno, estamos en peligro de caer en un totalitarismo. Incluso una socialización parcial de los factores productivos restringe la cuantía de bienes disponibles, empobreciendo a la comunidad lejos de enriquecerla. Bueno, a lo largo de su libro, Mises utiliza una analogía entre el asistencialismo estatal y el esclavismo. Bueno, esto es importante de entender cabalmente, sin ningún tipo de prejuicios. Lo que ocurre y lo que explica Mises en este libro es que muchos compradores de esclavos europeos consiguieron seres humanos del Congo a partir de los prisioneros de guerra de João I del Congo, también llamado Tsingakubu, un monarca del antiguo Congo. El tema de la esclavitud muchas veces es comprendida parcialmente, porque los esclavistas europeos se veían a sí mismos como libertadores y beneficiarios de los esclavos negros, pues pensaban que a cambio de su libertad les daban comida, vivienda, salud, educación y protección. Asimismo, la mayoría de los esclavos, durante la Guerra Civil Americana, se preguntaban por su situación después de ser liberados. Muchos se sintieron desamparados, porque no sabían administrar sus propios recursos, y por ello algunos intentaron venderse nuevamente como esclavos a cambio de vivienda, comida y protección. Este dato histórico que ofrece Mises, que es bastante preciso, es una analogía entre el esclavismo antiguo y el asistencialismo estatal actual, contemporáneo. Porque precisamente lo que trata de decir Mises es que cuando nosotros, digamos, le ofrecemos la total actividad al Estado para cubrir nuestras necesidades, digamos, de educación, salud, protección, comida, bueno, nosotros estamos cediendo una gran parte de nuestra libertad únicamente por obtener estos beneficios: comida, vivienda, salud, educación, protección, y eso nos convierte justamente en esclavos de un Estado que se alimenta de nosotros. Así que esta comparación que realiza Mises es bastante certera. Y yo recuerdo también una de las frases más famosas de Dwight Eisenhower, en la cual dice, bueno, si tú quieres tener protección, salud, todo lo necesario para vivir tranquilamente, bueno, pues puedes ir a una cárcel. En la cárcel te ofrecen comida, te ofrecen protección, te ofrecen salud, sin embargo, todo eso es a costa de tu libertad. Así que bueno, esta analogía que realiza Mises es bastante adecuada, bastante sugerente. Asimismo, no todos, suele catalogarse que los liberales
estaban a favor de la esclavitud, porque esto puede servir también para algunos detractores del liberalismo de cometer una falacia del hombre de paja, es decir, pueden incurrir en este tipo de falacias. Y bueno, hay muchos ejemplos de liberales que estaban absolutamente en contra de la esclavitud, porque justamente la esclavitud es lo más antiliberal que existe. Uno de ellos fue Richard Cobden, uno de los más grandes liberales de Gran Bretaña, el cual decía que el trabajo del hombre libre es mucho más productivo que el del esclavo. Esto mismo lo repetían también, por ejemplo, Henri David Thoreau en Desobediencia Civil, fue también uno de los más grandes liberales americanos, que se opuso a la guerra entre México y Estados Unidos. Y también tenemos el caso de Lysander Spooner. Y bueno, recuperando la frase de Richard Cobden, es una frase que recupera Mises en su libro, el hecho de que el trabajo del hombre libre es mucho más productivo que el del esclavo es porque se sabe que los beneficios de su esfuerzo adicional le van a pertenecer. Sin embargo, el trabajo del esclavo, el trabajo esclavizado, pues únicamente cumple con la cuota. Finalmente, el trabajo del hombre que ha sido esclavizado no es productivo, porque el excedente de su trabajo, el esfuerzo adicional, no le pertenece. Y con la abolición de la esclavitud se beneficiaron todos, tanto los esclavos como los poseedores. Esto es un dato muy interesante, una reflexión bastante importante que ofrece Mises en este libro. Otra parte que explica Mises justamente es sobre el concepto de la paz. El liberalismo en sí mismo es una disciplina pacífica, porque, bueno, para empezar, la acción humana per se jamás es ni buena ni mala. La acción humana la calificamos según el fin que la misma persiga. Y esto es una de las reflexiones que nosotros podemos encontrar justamente en la acción humana. Creo que es la obra maestra de Ludwig von Mises. Asimismo, nadie vive de modo autónomo e independiente. Es preciso el recíproco apoyo y auxilio. Por esta causa, el libre comercio únicamente prospera y se intensifica en la paz duradera. La guerra colapsa la división del trabajo y el comercio y obliga a cada grupo a autoabastecerse y por consecuencia a empobrecerse. Lo que ofrece Mises como dato histórico es que a principios del siglo XVIII la mayoría de las regiones del mundo se autoabastecían y prácticamente no comerciaban entre sí. Hay una curiosa relación entre la autosuficiencia y las guerras. El libre comercio obliga al mundo a mantener la paz gracias a la necesidad que tenemos de las habilidades del otro y también por nuestro propio interés. Esto es un dato que sigue vigente en la actualidad. Esto es una verdad que nosotros podemos comprobar, que nosotros podemos poner a prueba en los días actuales, justamente en la injusta invasión de Rusia a Ucrania, ya que la mayoría de los países europeos, asimismo Estados Unidos, bueno, y hablando específicamente de los países europeos occidentales, lo que es Francia, Alemania, dependen de los recursos de Rusia, porque anterior a la guerra, anterior precisamente a la invasión, a la injusta invasión rusa a Ucrania, Alemania y Francia y varios países de Europa occidental compraban gas y petróleo ruso. Por esa causa, por ese comercio que existían entre estas naciones, no se ha desatado una guerra, precisamente por el propio interés de cada nación en cuanto al comercio que los relacionaba. Y esto justamente es una verdad que podemos poner a prueba en la actualidad. Esto es uno de los postulados más certeros que ofrece Mises en este estudio. Sin embargo, el liberalismo fue sustituido por programas socialistas, nacionalistas, proteccionistas, imperialistas, estatistas y militares. Ahora bien, vamos a pasar a un tema que, bueno, yo creo que vamos a tener un segundo programa para agotar los temas que maneja este libro en su totalidad.
Uno de los temas que más me llaman la atención con respecto a este libro de Mises, Liberalismo, es el tema de la igualdad. Para Mises no existe la igualdad. La naturaleza, en sus palabras, la naturaleza jamás se repite. Por eso, la aspiración a que todos seamos iguales ante la ley nunca debe buscar amparo en una inexistente igualdad humana. En otras palabras, si todos los hombres fuéramos iguales, la igualdad ante la ley sería innecesaria porque no habría desventajas sociales en unos y otros para juzgarnos ante la ley. Precisamente por eso existe la igualdad ante la ley, porque somos desiguales. Algunos nacen con privilegios, otros no. Algunos tienen poder en la sociedad, otros no. Precisamente algunas personas nacen con más beneficios que nosotros, más habilidades, planifican mejor sus propios fines, y es por eso que somos desiguales. Y la única manera para llegar a una sociedad justa es teniendo igualdad ante la ley. Pero bueno, si nosotros fuéramos iguales en todo, fuéramos iguales materialmente, físicamente, mentalmente, bueno, la igualdad ante la ley sería innecesaria. Y bueno, para empezar, nosotros somos desiguales, de manera preexistente. Nosotros nacemos en una situación determinada, nacemos bajo recursos, muy particulares, en un espacio geográfico muy determinado, y nadie nace sabiendo lo mismo. Todos nacemos con habilidades y talentos diferentes, así que por default nosotros somos desiguales. En lo único en lo que somos iguales es más exactamente, somos iguales en cuanto a dignidad. Pero nunca podríamos ser iguales físicamente, mentalmente, pues, bueno, para el socialismo únicamente es importante la igualdad material, lo cual es solamente posible en una sociedad totalitaria, ya que la igualdad de resultados es imposible, por lo que es necesario para el socialismo redistribuir lo material. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, la igualdad material únicamente se puede dar a través de una sociedad totalitaria. Y vuelvo a repetirlo, la desigualdad no es un problema social, porque nosotros, más exactamente, es imposible igualarnos a todos materialmente, a no ser que vivamos en una sociedad totalitaria. Pero esa igualdad material se logra únicamente de forma descendente, es decir, nosotros no podemos igualarnos materialmente en comparación, por ejemplo, a Carlos Slim. Es decir, nosotros no podemos tener la misma riqueza, todos, que la que tiene Slim o cualquier otro magnate. Es decir, cuando se redistribuye la riqueza, nosotros somos iguales materialmente de forma descendente, es decir, hacia abajo. Es decir, en otras palabras, nosotros nos igualaríamos en cuanto a la pobreza. Así que vuelvo a repetirlo, la desigualdad no es un problema social. Lo que sí es un problema social es la pobreza. Y justamente la pobreza es lo que se debe de combatir. Y la pobreza se combate justamente generando riqueza, generando empleo, reduciendo impuestos, reduciendo aranceles, reduciendo la actividad estatal que precisamente se tiene en la sociedad. De esa manera se logra la reducción de la pobreza. Y curiosamente, los países en los que, el Estado no tiene tanta actividad, es decir, en donde no existen altos impuestos, no existe un gasto público desmesurado, es justamente las sociedades en donde, curiosamente, son más iguales materialmente. Si nosotros checamos, por ejemplo, lo que son el coeficiente de Gini en diferentes países en donde se aplica hay un alto grado de libre mercado, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Corea del Sur, los países bálticos, bueno, es justamente los países en donde existe mayor igualdad material, curiosamente. Y bueno, esto es un tema que ya he hablado en programas anteriores, pero era importante remarcar. Asimismo, yo invito a nuestros radioescuchas a permanecer en Radio Eleuteria para que en el último bloque podamos agotar algunos temas de este libro, porque creo que sí va a ser necesario
tener un segundo programa para la presentación del libro Liberalismo de Ludwig von Mises. Así que no se vayan, esto es Radio Eleuteria. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria y recuperando la explicación anterior. La desigualdad no es un problema social, vuelvo a repetirlo. Lo que sí es un problema social es la pobreza. Y cuando un Estado intenta igualar materialmente a una sociedad, únicamente lo hace de forma descendente, es decir, igualando en la pobreza, porque no se puede igualar en la riqueza, ya que la riqueza no existe, digamos, no es preexistente al trabajo. Más exactamente, la riqueza se genera, se produce. Por lo tanto, es imposible igualar materialmente en cuanto a la riqueza. Es, digamos, cuando un Estado intenta igualar materialmente, lo hace de forma descendente, es decir, iguala en cuanto a pobreza. Sin embargo, el afán de igualar materialmente se logra únicamente a través de un Estado totalitario, en donde el fruto de tu trabajo se redistribuye y tú no eres dueño justamente de tu trabajo, de lo que tú generas. Asimismo, la manera en la que, digamos, se combate la pobreza es de manera contraria a lo que postula el socialismo. No es a través de redistribución. Porque si fuera así, bueno, Cuba, Corea del Norte, Rusia, habrían sido sociedades totalmente, digamos, beneficiadas por esta redistribución. Y no fue así. El testimonio de la historia nos dice lo contrario. Asimismo, el afán de redistributivo tiene varios errores. Uno de ellos es el que ya expliqué. La riqueza no es preexistente al trabajo. Más bien, la riqueza se produce. En segundo lugar, la redistribución, si la redistribución fuera la solución a la pobreza, bueno, todos estos intentos que ya he dicho de socializar la riqueza habrían resuelto la miseria. Asimismo, los métodos de redistribución consisten en tenerle fe a los políticos, porque, bueno, recuperando el refrán popular que todos sabemos, el que parte y reparte siempre se lleva la mejor parte. Así que bueno, a menos que sea Dios y el coro de sus ángeles en el cielo los que se encargan de redistribuir la riqueza, bueno, sí podríamos confiar en que nos puede tocar la parte correspondiente. Sin embargo, son seres humanos los que se encargan de redistribuir la riqueza en cuanto ocurre una revolución socialista. Y bueno, nosotros sabemos que los líderes de esas revoluciones de redistribución son los que más se benefician justamente de esas medidas políticas. Resultan ser los más abusivos y, bueno, en última instancia, poniendo un ejemplo, si nosotros redistribuimos la riqueza del hombre más rico de México, nosotros debemos preguntarnos, ¿se va a acabar la pobreza únicamente con la redistribución de la fortuna de ese magnate? ¿Cuántos días puede durarnos lo que nos corresponda?
Asimismo, debemos de preguntarnos, ¿no se crearán nuevas desigualdades con esa política de redistribución de riqueza? Justamente, la pobreza no se acaba combatiendo la riqueza, al contrario, la pobreza se termina justamente generando riqueza, y para que se genere riqueza, el Estado no debe de intervenir en la política. Justamente la suma total de la riqueza de unos pocos es insuficiente para acabar con la pobreza de la mayoría, y finalmente generaría el efecto contrario, es decir, la miseria se multiplicaría. La desigualdad posibilita el acceso a lo suntuario, es decir, al lujo, muchas veces, porque lo que hoy es una necesidad, antaño era el lujo de unos pocos, porque la desigualdad genera emulación. Recordemos que hace 20 años los teléfonos celulares eran únicamente un accesorio que le pertenecían a las personas con mucho dinero, y actualmente los teléfonos celulares son una necesidad que la mayoría de las personas posee. Y vuelvo a repetir lo que dije en el bloque anterior. Curiosamente, los países en donde el libre comercio tiene un alto grado son precisamente los países en donde el coeficiente de Gini, es decir, este indicador de desigualdad material que precisamente postuló Corrado Gini, el economista italiano. Bueno, justamente son los países en donde existe más igualdad material. Singapur, Australia, Nueva Zelanda, hace unos años lo era Chile, ahora ya no, pero lo fue. Justamente el índice de Gini advertía que en las sociedades en donde el gobierno no tiene este afán redistributivo son los países en donde la igualdad material es más estable. Así que es también un dato muy curioso. Y bueno, la necesidad de la existencia del Estado que plantea Mises es cercana al liberalismo clásico, a lo que plantea justamente Mises en este libro. Es algo que yo no comparto, sin embargo es un comentario con el que planeo cerrar el tema de la sesión de hoy, ya que sí vamos a tener un segundo programa en donde agotaremos todos los temas que maneja Mises en liberalismo, en este libro tan importante que escribió. Y esta es una idea que yo no comparto con Mises y que muy probablemente Murray Rothbard tampoco compartió con él. Y es la necesidad de la existencia del Estado. La existencia del Estado que justifica Mises está condicionada por una causa final, es decir, para garantizar la paz, la vida, la libertad y la propiedad. En otras palabras, lo que postula Mises es que el Estado únicamente tiene la función de garantizar la paz social, la vida de los individuos, su libertad y el respeto a su propiedad privada. Sin embargo, yo como anarcocapitalista difiero completamente de esta justificación de la existencia del Estado que tiene Mises. Yo estoy a favor de la eliminación absoluta del Estado, porque, digamos, si el Estado está operando en una sociedad para garantizar la paz, la vida, la libertad y la propiedad, yo considero que ese Estado reducido a su mínima expresión aún representa un gran peligro para la sociedad, porque si nos damos cuenta, el Estado es el que inicia las guerras, no mantiene la paz. El Estado es el que asesina, no respeta la vida. El Estado restringe la libertad de los individuos en todas sus acepciones. Y finalmente el Estado es el aparato burocrático que más viola el respeto a la propiedad de los individuos. Así que en este sentido yo no comparto la justificación de la existencia del Estado de Mises. Sin embargo, yo les invito a que el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche nos sintonicen, porque vamos a estar agotando los temas de este libro de Ludwig von Mises, Liberalismo. Agradezco a la Voladora Radio por darme este espacio, agradezco a Rocío Castillo detrás de cabina haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Y sobre todo agradezco a usted, amigo Radio Escucha. Esto fue Radio Eleuteria. Viva la libertad y la verdad. Hasta luego.
Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca, Meca. Teléfono 97-80038. Este es el fin de nuestro programa, queridos radioescuchas. La verdad que lleva a la libertad. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en La Voladora Radio 97.3 FM o en www.lavoladora.org Radio Eleuterio. Y síguenos en nuestra página de Facebook Radio Eleuterio. La palabra lleva al pensamiento y el pensamiento a la crítica. La crítica es un ejercicio de la libertad. Radio Eleuterio. Radio Eleuterio. Reúnanse con nosotros para reflexionar sobre la literatura, los libros y las corrientes de todas las épocas. La verdad que lleva a la libertad. Radio Eleuteria con Santiago Said. Escúchenos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio y por internet en www.lavoladora.org. Radio Eleuteria, la verdad que lleva a la libertad. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.